la vida? ¿Un frenesí o un freneno? ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra o una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Entonces, amigos, ¿qué es la vida? ¿Un frenesí o un freneno? Bueno, amigos, aquí seguimos peleándonos con la cámara china y hoy vamos a hablar en estas charlas que hacemos habitualmente al respecto de este concepto de la vida, que si la vida es un frenesí o la vida es un frene, ¿no? Referida, como siempre, al grupo de teatro Grifo y al Pollo Urbano. Bueno, hoy vamos a hablar de un capítulo que me imagino que muchos estaréis esperando, que es los capítulos referidos a cuando el Grifo inició un ciclo de obras de teatro basadas en el título de Zorrilla de Juan Tenorio. Nosotros, gracias a Agustín Sánchez Vidal, que puso en la cabeza de todos sus seguidores la pasión que Buñuel tenía por este personaje, y nosotros, fervientes seguidores del mundo buñueliano, nos pusimos a darle vueltas. Tuvimos ayuda de profesores de la universidad, que había algunos verdaderamente expertos y que nos hicieron llegar tenorios, pues desde tenorios pornográficos a versiones chuscas del tenorio. Incluso llegamos a hacer una que hizo un amigo nuestro, que la estrenamos en la Campana de los Perdidos, muy interesante, que basada en la obra se llama Juana la Charco, que también hablaremos otro día de ella. Pero vamos hoy a centrarnos en el primer tenorio que hicimos, que era un tenorio clásico. Suprimimos de todos los pasajes el último acto, todas las escenas del cementerio, porque las veíamos muy confusas, entonces las resolvimos de un jetazo, porque ya durante toda la primera parte había ya tomate suficiente. Y hicimos un tenorio clásico, digamos, con vestidos de época, más o menos, todos diseños de, como siempre, de Teresa Gómez de Marco, y la escenografía a cargo del dúo que nos ha acompañado siempre, que fueron Paco Simón, Ignacio Mayayo, un dúo de individuos, aparte de que son unos artistas extraordinarios, tenían una vis teatral maravillosa. Entonces a la primera ya entendían perfectamente lo que había que hacer. Y las noches antes del estreno, en los diferentes locales de ensayo, se pegaban ahí unas sogas, pero buenas, para a última hora, como siempre, empecé corriendo, terminar la escenografía. Y en este caso, una de las cosas que más llamó la atención, bueno, llamaron muchas cosas. Primero, Ferrer, que fue el fotógrafo que nos hizo, el gran fotógrafo Ferrer, nos hizo un reportaje fotográfico extraordinario en blanco y negro, que lo conservamos y lo podréis ver en estas páginas que acompañan a estas charlas. Andrés Ferrer nos hizo unas fotografías en blanco y negro potentes, contrastadas, poderosas. Y la característica principal es que el tenorio era como una especie de albóndiga con patas, es decir, un esferoide con paticas. Este papel, naturalmente, me lo reservé yo para mí, que en todos los tenorios yo hice de don Juan Tenorio simplemente porque me apetecía y porque para eso era el director del grupo y el adaptador de los textos al teatro. Entonces, una de las cosas que más llamaron la atención fue que montamos la escena de Cumbre de Doña Inés con don Juan Tenorio. La montamos en unos andamios de obra donde pusimos un sillón donde estaban Tenorio y Doña Inés declarándose su amor, y de repente habíamos instalado un sistema que del sofá donde estábamos sentados había un artilugio mecánico mediante el cual
entre las piernas del Tenorio salía un tubo de unos 20 o 30 metros, de estos que se emplean tubos de obra amarillos por donde van por dentro conducciones eléctricas y tal, pero de este porte. Y ese tubo llevaba en la punta un piloto rojo con un intermitente que iba haciendo chup, chup, chup. Y iba por unos nylones, unos hilos de nylon que no se veía, hasta el gallinero del teatro principal. Es decir, que durante la escena de amor el nabo de don Juan iba avanzando hacia el gallinero, con lo cual, pues bueno, el despelote era una cosa fantástica, el del público y el nuestro, naturalmente. No se había visto nunca una polla de 50 metros en el teatro principal, y menos la de don Juan Tenorio, porque claro, no era una polla cualquiera. Eso fue una de las cosas que hicieron más impacto entre la gente, que luego fue comentario, porque además otro de los comentarios que había respecto a esta obra es que ninguna era igual a la anterior. Es decir, podía salir un Tenorio, por ejemplo, me acuerdo una vez que nos criticaban que yo leía el texto en un libro, y yo decía, bueno, ¿y qué pasa? Pues si no me acuerdo, pues lo tendré que leer en aulado, ¿no? Bueno. Otras veces el propio Joaquín Aranda, que luego se hizo, que era el crítico de teatro de Real de Aragón, nos puso a caldo diciendo que los actores eran, en fin, estaban todo el rato soltando morcillas, y entonces al día siguiente de esa crítica, uno de los actores, que era el que se le hacía esa mención, que no era otro que Julito del Campo, un actorazo extraordinario, pues salió allí con unas morcillas, una lista de morcillas dedicadas al crítico, y se las tiró hacia el público. Y fue tan celebrado el asunto que el propio Joaquín Aranda después nos hicimos muy amigos y nos tenía en nuestras obras. Para él eran compendios de bondad y de maravilla, y bueno, destacaba nuestras virtudes como, yo creo que más que como actores o actrices o adaptadores o escritores, era la animación que impulsábamos al mundo del teatro, que estaba pues un poco ruinoso, porque fuera de los clásicos que venían para el Pilar, que eran los clásicos de toda la vida, a hacer las funciones que llenaban el principal en el Pilar. Pues nosotros éramos un revulsivo que en plena temporada, cuando nos dejaban el hueco correspondiente porque había que ponerse en fila, pues digamos que éramos un poco como unos animadores escénicos, ¿no? Que en definitiva lo que hacíamos era llevar público nuevo al teatro, y eso pues para un hombre como Aranda, que era un hombre muy culto, muy versado, muy potente en todo, pues nos animaba a seguir por esa línea. Y de hecho ya digo que después de esa primera crítica que nos puso a caldo, después ya fuimos amigos y ya, en fin, teníamos una relación extraordinaria, y nos comprendía perfectamente, y nosotros a él, pues cómo no. Estos tenorios que hacíamos eran unas adaptaciones libres que yo hacía. Procurábamos respetar el texto en la medida de lo estrictamente necesario, porque cuando uno hace una adaptación, pues ahí está la libertad del adaptador para o bien actualizar los textos, o bien darles otro significado, buscarle la vuelta. Pero vamos, en esencia estaba todo correcto. Chuti, la cantina, el bar, el padre de doña Inés, en fin, todo estaba aquello bastante bien resuelto y respetado. Otra cosa fueron ya los siguientes, porque este ya digo que fue el clásico, que se llamaba no don Juan Tenorio, sino don Joan Tenori, porque estábamos entonces en un momento donde los catalanes estaban empezando a dar el coñazo con sus ansias renovadas de independencia y tal, y entonces pues le quisimos dar este toque pro-catalán, entre otras cosas pensando en que tal vez algún día iríamos allí a Barcelona a hacerlo todo en polaco, cosa que no llegó a suceder, pero sí que dio
bueno, dio pie a muchas cosas este Tenorio, sobre todo, ya digo, esas dos anécdotas que he contado que fueron espeluznantes, maravillosas. Primero el Tenorio en plan albóndiga con patas, doña Inés, que era, en fin, hacía Ana Marquesal, en un brillantísimo papel. Y de ahí salieron que nos propusimos hacer diferentes versiones. Entonces, después de esa ya pensamos en la siguiente, que sería Don Juan Neguema, que era ambientada en el África Negra, es decir, Juan Tenorio era un negro. Y estaba Tarzán, en fin, había unos diferentes personajes para ambientarlo en este asunto más africano. Y otra versión que hicimos después, que ya fue un poquito más, en fin, ya más metida en harina política, que se llamaba Iván Tenoriovich. Y la acción transcurría en un gulag. Y para dar al asunto toda la presencia que necesitaba, nos rapamos todos la cabeza, los bigotes, que yo no me los había afeitado en mi vida, ni siquiera en la mili, conseguí salvar mi bigote del estamento militar, pues nos afeitamos todos y nos pusimos como si fuéramos pues miembros de un gulag. Y bueno, al final don Juan Tenorio muere en una silla eléctrica, pero bueno, esto ya lo iremos contando en sucesivas charlas. Pero ya digo que de ese primer don Juan Tenorio salieron otros dos más, Juan Neguema y Iván Tenoriovich. Y iba a haber un cuarto que no lo pudimos hacer y que todavía yo sigo rumiando la posibilidad de hacerlo, porque ahora sería mucho más fácil. Naturalmente yo no sería el protagonista, aunque no sé por qué no, podría serlo perfectamente con la banda de atontados que hay haciendo teatro, pues bueno, que era un Tenorio que queríamos hacer, un Tenorio baturro. Queríamos hacer un Tenorio donde el patio de butacas fuera una explosión de grupos de bandurrias, laúdes, cantadores, joteros, o sea, bueno, aquello, una playa de todo lo que son las esencias de Aragón, distribuidas por todo el patio de butacas, pasillos, entradas, salidas. Y bueno, quién sabe, a mí me gustaría hacerlo, porque no, es Aragón y es el copón, pues todos los joteros, falta que no hay joteros en Aragón, estás así, levantas unas piedras y salen 50 grupos. Bueno, pues eso a lo mejor algún día es posible. De momento voy a tomarme una cerveza, porque hoy ya no ha nevado, se han parado todos los vientos y parece que estamos disfrutando de unas heladas gloriosas que te quedas pelado, pero pelado. Amigos, hasta el próximo día, que tendremos otra nueva charla de este espacio que hemos llamado al respecto de la vida, si esta es un frenesí o un freneno. Que lo paséis muy bien, que yo me voy a tomar la cerveza.